En la legalidad somos todos inocentes y somos todos iguales ante la ley. Por supuesto que después dependerá del trabajo y las posibilidades de cada uno para evadirlo, para resolver ese problema. Yo tomo la defensa hasta un punto que es la cámara Gesell. Si en la cámara Gesell el menor realmente acredita algo de lo que es la imputación, te quedas sin defensor. Para tratar de hacer una defensa uno debe siempre llegar a la verdad. Cuando uno te das cuenta que te está mintiendo y habitualmente uno cómo se da cuenta, cuando el camino en la historia que se va contando no cierra, ¿bien? Cuando empieza a haber inconsistencias, cuando en los medios se instala que una persona cometió un delito, es prácticamente una sentencia. Bien. El problema es que la gente no conoce sus derechos. Bien. Ese es el gran problema. ¿Qué es lo que y a vos... veces te digo, y los policías tampoco conocen mucho. Los derechos que tenemos nosotros. Ni los derechos ni sus obligaciones. Esto cuando hablan, el olfato policial. No, lo paró y por olfato. No, no puedes parar a una persona por olfato, ni empezar a requerirle cosas, ni requisar el auto, Claro. abrirle el baúl. No podés hacerlo. Si el procedimiento en cómo lo obtuviste no es legal, eso ocasiona la nulidad. Para mí es una persona que conozca mucho el procedimiento, o sea, mucho lo que decís vos, la experiencia, saber haber estado en la cancha, pero que también tenga base jurídica. Bienvenidos a Border, bienvenidos a Pura Gente, bienvenido Ignacio Trimarco. Acá ponemos, Gracias. no te preocupes, ponemos aplauso fake, ¿eh? Aplauso de toda gente muerta, ¿vieron? Porque es un cassette, en realidad es un CD, en realidad no sé qué es, que ponen el operador, bajan un archivo, ¿no? Bajan un archivo. Y hay gente Y aplaude. tiene 30 años eso, 40 años, todos los que aplaudían ahí están todos muertos. Bien, Ignacio, abogado, doctor Trimarco, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Muy Gracias bien. por la invitación. Doctor, ¿los abogados conocidos no le cobran a las estrellas o le cobran menos, le hacen un descuento o no le cobran directamente? A ver, eso depende de cada uno de lo que coordine con su cliente. Pero si hay viene mucha gente que por supuesto trabaja por canje, a ver, que en cierto modo es un pago, porque la publicidad de ser, por ejemplo, como vos nombraste recién, Wanda, ser abogado de Wanda, por supuesto que eso trae un montón de otros clientes atrás. Así que eso depende de lo que uno acorde con su cliente. Claro, y también hay veces que no son famosos, pero son casos de alto perfil. Seguramente. ¿En ese caso también funciona la misma lógica? Depende, a ver, depende de cada caso en particular. Por lo menos te hablo de mi propia experiencia. O sea, hay personas con las cuales uno hace un acuerdo, que sí, que no hay un tema de honorarios, que hay quizás otras cosas, pero por supuesto que después, a ver, las causas penales requieren mucho trabajo, Claro. muchos gastos, peritos, Claro, es una inversión. horas de trabajo y demás. Es una gran inversión de publicidad. Lo que pasa es que hay algunos abogados que parece ser que solo trabajan de eso. Pero bueno, ese es otro tema. Otro Contame, no te voy a poner el problema. No, a ver, sí, eso es otro tema, porque bueno, a ver, me imagino de la causa que estás hablando de la persona que está detenida, ¿no? La verdad que, ¿De quién? a ver, un abogado detenido actualmente, que era ex abogado de Wanda, que lamentablemente tiene más de 70 denuncias y ahora está detenido. La verdad que eso creo que le hace muy mal a la profesión y muy mal a todos los colegas que trabajamos y tratamos de brindar un servicio que quiera que no, es un auxiliar de la justicia el abogado. Bien, me viene bien esto que me decís porque te quería preguntar, cuando vos llegás a un cumpleaños y decís, soy penalista, a veces ni siquiera lo tenés que decir, porque si vas así van a decir, penalista ya. ¿Hay prejuicios? ¿Sentís que hay algún prejuicio? A ver, a ver, yo estoy muy acostumbrado a esto. Trabajo de esto que tengo 17 años, pero la realidad es que, en cierto punto, a ver, cuando se habla de penalista, quizás la gente lo asocia a delitos graves, a cuestiones, por supuesto, ilícitas, complejas, pero, a ver, toda persona requiere una defensa. Bien, yo siempre digo lo mismo. Una persona imputada de un homicidio, todos podemos estar imputados por un homicidio. Vamos por la calle con nuestra familia, con tu mujer, con tus hijos, y se da una situación violenta y uno en defensa de tu hijo sale y termina matando a una persona. Entonces, todo el mundo requiere una defensa. Voy más allá. ¿Somos todos culpables? Porque, aparte de que podés pisar a alguien, alguna vez quizás alguno se robó una toalla de un hotel, o quizás alguno haya infringido alguna ley relacionada con estupefacientes. Es decir, Sí. todos tenemos algo, pero ¿por qué nosotros estamos acá sentados y hay otros en la cárcel? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, Sí. dice la Biblia, ¿no?
Pero, por supuesto, a ver, la persona que está detenida es porque atraviesa un proceso penal, hay una investigación que avala esa detención, Claro. y o en su caso están los delitos que se llaman de fragancia, que significa delitos que te agarran en el momento Claro. de la comisión del hecho. Y por supuesto, esa persona es la que está detenida. Ahora, después, cada uno en los actos privados, como dijiste vos, no sé, un estupefaciente, lo que fuera. Claro. Si no está penado por la ley y uno está quizás consumiendo en su casa y no constituyes un delito, eso por supuesto Bien. no va a tener una sanción. Pero muchas veces se llega a pasar. Entonces, lo que yo entiendo es que vos no suscribís a esa idea que dice que hay una selección en el sistema penal, por la cual cuando vos vas a la cárcel ves a un hombre menor de 25 años, de tales características socioeconómicas. No suscribís a eso. A ver, sin lugar a dudas, creo que la condición social de la persona puede ser más propensa a terminar en la cárcel. Lamentablemente, por supuesto, creo que eso se combate con educación, con trabajo, con un trabajo desde el Estado. Claro, pero no hay una selección del sistema penal. A ver, no, entiendo. A ver, en la legalidad somos todos inocentes y somos todos iguales ante la ley. Por supuesto que después dependerá del trabajo y las posibilidades de cada uno para evadirlo, para resolver ese problema. Ignacio, nos pusimos muy serios, muy dogmáticos. Vamos a hablar de moda. Hay un estilo penalist. Te lo digo. Hay un estilo, quizás, hay un ¿cómo estilo diría? marcado del color negro, corbata negra. ¿Traje rayado no se usa más? Traje rayado, sí, muy tipo mafia antigua, mafia tipo la película del Padrino, ¿no? Quizás una camisa con el cuello de otro color. ¿Viste? Una camisa blanca con el cuello de color amarillo, ponele. Bueno, sí, a ver, por supuesto hay de todo. Yo quizás no suscribo tanto No, te digo que no. a ese look, pero sí quizás hay como una visión del abogado penalista, cuervo oscuro, Claro. de traje negro, recorriendo el conurbano. Ahora vos dijiste que también los trajes rayados son muy de mafia. Es un poco que te, digamos, camuflás de alguna Y bueno, manera, ¿o no? de alguna manera, o sea, las relaciones que uno va teniendo los va llevando a los clientes que uno trata de defender. Bien. ¿Hay causas que no aceptás por más plata que te pongan sobre la mesa? Sí, causas que no acepto son ¿Cuáles? causas de abusos con menores. Ahora bien, si esa persona es inocente, ¿quién la va a defender? ¿Chapulín Colorado? No, a ver, el Estado prevé una defensa para todas las personas. Es una defensoría oficial que se encarga de defender a todas las personas. Todos tenemos el derecho de la defensa, lo prevé la Constitución. Sí, pero no tenés que ser indigente, es decir, no tenés que tener el dinero para pagar. No, vos podés tener todo el dinero del mundo y elegir un defensor oficial. Bien. Podés tener todo el dinero del mundo. ¿Y A ver, por qué yo en no? mi caso particular, solamente una sola vez me ha tocado, una sola vez acepté una defensa en ese caso por una persona muy conocida que juraba y perjuraba que era mentira, y yo fui muy claro. Digo, yo tomo la defensa hasta un punto que es la cámara Gesell. Si en la cámara Gesell el menor realmente acredita algo de lo que es la imputación, te quedas sin defensor. Y así fue. Bien. De abogados de la ficción, ¿tenés alguna referencia? Una actual es Saul Goodman. ¿Lo tenés? Sí, el de Better Call Saul, ¿no? Sí. ¿Vos cuál serías? ¿Un Sol? ¿Serías más un Petrocelli? No sé, alguno seguro se acuerda. No lo tengo. A Un Perry Petrocelli. Mason. Perry Mason ya no, hay que traer, no sé. No lo tengo, la verdad que. Y tampoco consumo mucho series. Ah, O sea, bien. no te puedo ayudar mucho. Pero en esa- Saul Goodman lo tenés. Sí, lo tengo de la. ¿Hay abogados así? Penalistas. Sí, por supuesto. Hay abogados, hay tantos abogados como personas. Esto creo que es lo bueno y es de esta profesión. Creo que hay lugar para todos y de acuerdo al perfil de cada uno se va encarando o circunscribiendo más a un tipo de cliente y a un tipo de trabajo. Vos dijiste algo interesante recién, antes de esta pregunta tonta que te hice yo, que habías recibido una persona y te habías dado cuenta o te había surgido la pregunta de si era inocente o era culpable o no, y vos entendías que era inocente, ¿no? Prima facie. Entonces, la pregunta es finalmente, ¿te podés dar cuenta que una persona está mintiendo? ¿Y cómo? La verdad que sí, a ver, con los años de entrevistar a personas, a clientes y demás, en la primera entrevista uno va sacando esa información a ver si efectivamente la imputación es real o es mentira. Por supuesto hay situaciones que uno se puede equivocar. ¿Pero qué mirás? A ver. ¿Cómo llega, cómo se sienta, cómo te mira, cómo mueve las manos? Ahora, habitualmente con el derecho penal uno conoce a su cliente cuando está detenido, cuando está ya aprendido. Sí. Porque ahí se convoca a la familia y dice, mira, detuvieron a mi marido, a mi hijo, quien fuera. Ahí uno va,
al lugar de detención, que habitualmente es una comisaría, y ahí se entrevista en un lugar de que la verdad que las condiciones no son las mejores, pero uno va tratando de tener esa primera impresión de qué es lo que se está imputando, cuál es su situación y cuál es su versión de los hechos. ¿Y ahí Por qué ves? supuesto que para tratar de hacer una defensa uno debe siempre llegar a la verdad. Cuando uno te das cuenta que te está mintiendo, y habitualmente uno, ¿cómo se da cuenta? Cuando el camino en la historia que se va contando no cierra. ¿Bien? Cuando empieza a haber inconsistencias. Yo siempre digo, cuando alguien está mintiendo por algo es. O sea, si alguien está ocultando una parte de la historia, Veo. tiene Entonces, que ver algo, evidentemente, algo ahí que es oculto, que es lo que perjudica. claro, vos analizás su relato. Y entonces Exacto. en algún momento eso empieza a hacer ruido y ahí vos ya te vas dando cuenta. Donde el relato no empieza a cerrar, ahí uno tiene que Claro. ser claro y decir, bueno, o me decís la verdad o no te puedo defender. Ahora, ¿es cierto que la gente que es inocente se pone más nerviosa y te hace más difícil a vos la defensa? Y por ahí un delincuente consuetudinario va tranquilo, con aplomo, y dice, no, yo no lo hice. Y en realidad Ahora, es el asesino. Tu pregunta es de verdad muy correcta y creo que estudiaste mucho sobre el tema. Porque, ¿qué sucede? Una persona inocente que se ve involucrada o detenida quiere gritar a viva voz y quiere pararse arriba del escritorio y pedirle al juez, esto es mentira, o sea, y quiere demostrar de alguna forma o pregar por su inocencia. Pero hay muchas veces que quizás esa forma termina después complicando. ¿Bien? ¿Por qué se Si una complica? persona, ¿Por qué hay complicaciones? la persona, por más inocente que sea, tiene que atravesar un proceso, tiene que hacer una declaración, tiene que demostrar, tiene que acreditar pruebas. Gritándole al juez o pataleando no va a lograr su libertad. Entonces, como decimos, que a veces complican su situación, es justamente por eso. ¿Y qué les recomendás? ¿A quién? A los nerviosos. A los nerviosos que se calmen. La yerba esa, ¿viste que hay una nerviosos que se yerba calmen. en Uruguay para nerviosos? Mirá, a ver, que se calmen y a ver, dejarle hacer el trabajo de una persona. ¿Qué pasa? A ver, uno se emparenta esto mucho con la medicina. Si vos vas al médico y le decís qué pastilla querés tomar para curarte, y la verdad que le estás pifiando. Claro. No, ahora van y dicen lo bien ChatGPT. Claro, bueno, Dame eso eso. también es un gran problema. Ojo es un que gran problema. parece que ChatGPT termina con los abogados. A ver, no creo. ¿No? O quizás puede terminar con los abogados de un montón de ramas. Los penalistas que no son como sean los penalistas. Son como las cucarachas ustedes. Somos, sí, por supuesto. Indestructibles. Siempre. Indestructibles. A ver, ¿por qué? Porque el derecho penal tiene que ver mucho con... Es un trabajo artesanal. Bien, es un trabajo... Y eso también es lo que es llamativo y te motiva de esta rama del derecho, es que todos los días te es un caso distinto. A ver, no es como el derecho laboral, que a ver, la persona está en blanco, está en negro, la despidieron. Bueno, es más o menos algo estructurado. En el derecho penal, hoy te levantás y estás defendiendo un homicidio, mañana te levantás y estás defendiendo, no sé, en otra provincia, una causa de narcotráfico. Es muy variable y todos los casos son distintos. Ahora, en los casos mediáticos, porque vos me hablabas de qué tenés que hacer con un inocente nervioso Sí. o impulsivo que trata de defenderse y decir su verdad. Y vos le decís, no, anda y a la indagatoria no hagas declaraciones. Pero ¿qué pasa en los medios? Porque yo a veces veo que en los medios imputan a alguien de un delito gravísimo y no sale a defenderse. Entonces yo digo, ¿cómo no tiene nada para decir? ¿No tiene sangre en las venas? ¿Está en la cárcel y no va a defenderse? Sí, a ver, ¿Cómo lo tomás eso? Vos que sos también abogado en los medios, ¿no? Sí, a ver, me ha tocado defender algunas causas de relevancia pública, que ¿Cuáles? obviamente que son ¿Se puede saber? las menos. A ver, defendí a Omar Suárez, en el caso de Maradona, a esta chica Emily Rodríguez, la chica que había caído un sexto piso en Recoleta hace muy poquito, la causa geriátricos, Claro. que fue en pandemia, que habían muerto 12 personas. Entonces, si vos ves que la causa va a salir en los medios, ¿das otro tipo de recomendaciones? Por esto que te digo yo, que por ahí hay que salir a decir algo, porque si no parece que tenés la sangre fría de un asesino. A ver, por eso habitualmente en este tipo de causas uno trata de hacer una defensa desde lo jurídico y procesal y también mediática, porque como bien dijiste vos, cuando en los medios se instala que una persona cometió un delito, es prácticamente una sentencia. Entonces, ahí es un trabajo también importante del abogado de poder explicar a los medios, de poder ser claro y poder explicar cuál es la situación y después demostrarlo con el resultado de la causa, que es lo que en definitiva va a hablar. Pero siempre la primera noticia es, esta persona cometió este delito, lamentablemente genera un daño muy importante porque eso queda en el recuerdo. ¿Cómo es tu relación con la familia? ¿Qué haces con la familia, los que quedan afuera? ¿Cuál es tu comunicación? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
A ver, la familia es, como te digo, la que siempre se contacta cuando una persona está detenida, porque habitualmente cuando una persona es recién detenida está incomunicada. Entonces no tiene posibilidad de hablar con nadie ni de convocar a un abogado. Entonces la familia lo primero que hace en ese estado de desesperación es convocar a un abogado, que habitualmente siempre es por recomendación, que una persona te recomienda con otra. Claro. Entrevistarse y a partir de ahí tratar de tranquilizar, tratar de explicar cuál es la situación real y tratar de que entiendan realmente lo que pasó y las circunstancias. Y Ignacio, ahí tenés que decirle en algún momento, o alguien tiene que decirle, mirá, el escrito de excarcelación sale tanto. Ah, por supuesto, ahí vos tenés que arreglar. ¿Vos cobras antes? ¿Se cobra antes? Habitualmente las causas penales se cobran siempre por adelantado. Siempre por adelantado. Si no, no se presenta el escrito. Exactamente. Se cobra todo por adelantado y se si pacta de dice, todo. no tengo. A ver. Me fiaste, dicen. Vos decís, Anda. esta- A ver, habitualmente uno con su cliente trata de pactar un mecanismo de pago. Claro, pero no está el Obviamente, cliente, es la familia. es la familia. Obviamente que la persona no está esperando con un maletín lleno de dólares a No se cometer lo un delito espera. para salir a pagar. No, no. Entonces, Es como en ese si te momento- tienen que, es como si algún día te tenían que hacer una corona, ¿viste? Que te cobran una fortuna. Y a ver, como decís, qué cagada, se me fueron uno- todos los ahorros de 3 meses. Claro, por eso uno siempre lo que hace es, por supuesto, bueno, comenzar a trabajar y a partir de ahí diagramar un plan de pagos que habitualmente, a ver, como te digo, la gente no está con el dinero en efectivo Claro. esperando para eso. Ahora, excarcelación es un escrito, después sigue todo el proceso. Con el escrito de excarcelación, que es directamente solicito de excarcelación, la persona puede conseguir la libertad. ¿Ese escrito se puede saber cuánto sale? Sí, pero para eso, a ver, yo no coincido en eso porque para mí es un gran error de la gran mayoría de los abogados penalistas. ¿Cuál? Te explico qué significa la excarcelación. A ver, no a vos que lo sabes, obviamente, pero para la gente que quizás escucha al otro lado. La excarcelación es un pedido que uno le hace al juez para que continúe el proceso en libertad. ¿Bien? Y que se investigue y llega a una instancia definitoria, pero en libertad. Pero ¿qué sucede? Yo lo que le explico siempre a la gente. Si el propio juez, con estos elementos de prueba, decidió meterte en cana, bien, que vos vayas detenido, si vos no generás elementos nuevos de prueba o otra tesis del caso, por más que pidas 100 excarcelaciones, te va a decir lo mismo. Entonces, ahí está donde digo ese gran error donde la gente dice, no, una excarcelación y me voy a mi casa. No, eso no es así. Porque la pena de expectativa y el riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento del proceso es lo que habilitó al juez a disponer esa detención. Bueno, ahora vos me contestaste lo que era una excarcelación, yo te agradezco, pero yo te he preguntado cuánto vale. Bueno, eso depende con cada... ¿Depende de qué? Depende del trabajo, depende del delito, depende de la jurisdicción, depende de la confianza que uno tenga con el cliente, depende de un millón de cosas. Por supuesto que cada uno... ¿1 millón vale? No, creo que te quedas bastante corto. Está bueno. Bastante corto, pero... Bastante. O sea, chicos, pórtense bien, ¿se dan cuenta? Es decir, esto sí es disuasivo, no otra acción. ¿Viste? En el Estado hacen por publicidad, qué sé yo. No. No, sí, Te vas a tener que fíjate. poner, o tu familia va a tener que ir a buscarla. Porque eso, ¿cómo se hace? Se va, es decir, va y va la familia a buscar. Generalmente no se tiene esa plata, se va a buscar a los primos, Habitualmente, a claro, la abuela. Tratan de juntar los horarios que uno pacte y después, como te decía, después uno puede pactar una forma de pago o tomar cosas en parte de pago, casa, ¿Y departamentos, autos. Pero ¿cuántas veces 1 millón puede ser así? Te quedaste varias. muy corto, sí. Muy corto, como me quedé como al 10%. Sí, Bien. sí. Muy bien, así que bueno, ya está, lo entendieron todos. No metan la pata porque si no van a dejar pelada a toda la familia. Bueno, bien, pasamos a algunos trucos y secretos, Vamos, pero dale. prácticos. Vamos. Vas por la calle, te piden el DNI. ¿Qué haces? Por si es un personal policial que por algún motivo quiere identificarte, se lo exhibís. Uno tiene la obligación de exhibir, no de entregar bien la documentación. Se lo Ahora, exhibís. el policía lo agarra y se lo lleva, que generalmente pasan los controles, se lo lleva. Sí, eso, ¿Qué haces? Eso no debes permitirlo. Uno no debe permitir eso. ¿Le decís que no? Por supuesto. Pero te lo pones del orto. Y obviamente, a ver, y si vos no tenés nada de ocultar, te lo podés poner de orto tranquilamente y empezar a reclamar por tus derechos. Bien. El problema es que la gente no conoce sus derechos. Bien. Ese es el Bien. gran problema. ¿Qué es lo que y a vos- veces te digo, y los policías tampoco conocen mucho. Los derechos que tenemos nosotros. Ni los derechos ni sus obligaciones. Claro. Ni cuándo deben detener a una Claro. persona, o esto cuando hablan, el olfato policial. No, lo paró y por olfato. No, vos no puedes parar a una persona por olfato, ni empezar a requerirle cosas, ni requisar el auto, Claro. abrirle el baúl. No podés hacerlo. Y a tu Tiene que criterio. haber un estado de sospecha que habilite esa requisa. Bien. Y ese estado de sospecha debe estar volcado en un acta, tiene que haber testigos que
que acrediten, que estén viendo cuándo se abre el auto, cuándo te revisan las cosas. Entonces, es justamente esa falta de conocimiento es la que hace que nosotros como abogados tenga mucho trabajo. Cuando vayamos a una causa encontremos todas estas deficiencias. Claro. Esa puede, incluso si detienen a un culpable, puede derivar en la nulidad de todo lo que se actuó. Por supuesto, ¿no? si la aprehensión no está, o la requisa no está debidamente justificada, bien, eso es una causal de nulidad. Entonces, por más que vos ya hayas requisado ese vehículo y encontrado un material ilícito, si el procedimiento en cómo lo obtuviste no es legal, eso ocasiona la nulidad. Bien. Para vos, ¿cuál de estos conocimientos básicos que tiene que tener sobre sus derechos un ciudadano no los conoce? ¿Cuál vos decís, hoy, ¿cómo no sabías esto? Si hubiese sabido esto, le decía al cliente, no pasaba. A ver, creo que habitualmente este tiene que ver con el repeler una investigación policial cuando no hay una orden fundada o es al azar, es azaroso esa requisa o esa investigación. Bien. Y demás. ¿Qué haces cuando te paran y quieren revisar tu auto o quieren revisar el baúl? Uno no puede oponerse a eso. Lo que sí uno debe hacer es, perfecto, usted quiere requisar mi auto, ningún problema. Traiga la máquina de escribir. Primero debe dejar asentado cuál es el estado de sospecha respecto de mi persona, traer 2 testigos hábiles que estén presentes y observen la requisa de mi vehículo. No vaya a ser cosa que abran el baúl y después se encuentran con algo que no había. Con el cajón, digamos... O algo que no había. Claro, ¿bien? lleno de cosas. O algo que no había. Está bien, me haces pensar entonces. Bien, ¿qué haces si estás en retiro con tu mochilita, viernes a la noche, y te paran a la policía y te dice, déjame ver la mochila? Y por ahí vos estás escuchando a Bob Marley, ponele. A ver, no tiene... ¿Qué haces? ¿Lo dejás abrir? ¿Le abrís la mochila? Vos ya sabés que está el CD de Bob Marley adentro. ¿Qué haces? A ver, que haya un CD de Bob Marley para que vos lo escuches, no es un delito. Ahora, si ese CD de Bob Marley vos se lo vas a vender a otro, sí es un delito. Pero pará, porque generalmente, pero muchos, muchos terminan en cana, muchos pibitos terminan en cana por escuchar a Bob Marley. Escuchar a Bob Marley. En retiro, con la mochila, pero por ahí si vas a otro lugar no lo llevan en cana. 14, inciso primero, bien, fue derogado. Eso significa que el escuchar Bob Marley solamente para vos no constituye ningún delito. Bien. Entonces, si te revisan el baúl, voy a volver sobre esa. Si te revisan el baúl, lo que hay que pedir son los 2 testigos. Los 2 testigos y que quede un acta. ¿Y si te dicen que no? Si dice que no, vos mismo llamás al 911. A ver, esa es una gran herramienta. Muy bueno, muy es bueno. una gran herramienta cuando uno está ante una situación compleja. Le pedís a la policía que te defienda de la policía. Se llama y más que nada lo que vos estás haciendo es dejar prueba. Porque el 911 está todo grabado. Entonces, ante una situación que uno sabe que no es correcta, inmediatamente llama al 911 y dice, mire, yo estoy acá en tal lugar, estoy sentado en una mesa con el señor que me está haciendo una entrevista, me está pidiendo esto, aquello y lo otro. No, lo dice al 911. Claro. En ese momento, eso quedó grabado. Es muy bueno. Eso es muy bueno. Es muy bueno, porque es como si fuese un acta, digamos, por WhatsApp. Vos dejás un acta, exactamente, es un acta por WhatsApp donde otro funcionario público está escuchando lo que está pasando. Y en ese momento, a ver, si uno hace eso, inmediatamente el funcionario público está cometiendo algo que sabe que no es legal, pero muchas veces que ni siquiera ellos lo saben. Claro. Ahora, hay una cuestión en todo esto, que por ahí te paran a las 3 de la mañana, estás solo, sí. no solo no sabes tus derechos, sino que, bueno, estás frente a una autoridad. Entonces, ¿qué pasa si el policía está haciendo cualquiera, se pone agresivo? En ese caso, ¿vos recomendás filmarlo? A ver, hoy es un recurso que sí se utiliza muchísimo, que es filmarlo. Es un poco agresivo, quizás en la charla, sacar el teléfono y filmar. Creo que es una herramienta, hoy en día es una herramienta, el medio digital, las filmaciones, en las cámaras de seguridad que hay en todos lados. Es una herramienta que por supuesto es válida. Y tanto como el 911 que te decía de llamar o el filmarlo, creo que eso va a disuadir un poco la situación compleja. Interpreto por lo que decís que es la última alternativa, es decir, cuando ya se pudrió todo. Sí, ¿no? A ver, por supuesto. Porque esto la pudre. Un funcionario público que debe manejarse con respeto y uno también contestar con respeto dentro del marco de la ley, donde cada uno cumpla lo que le corresponde. Claro, viste que en Estados Unidos parece ser muy común, por lo menos se ve por las redes, que los ciudadanos apenas lo paran, lo empiezan a grabar. Sí. Así que bueno. Sí, porque, a ver, como no sé si vos tenés derecho a la imagen del otro, eso también sería otra cuestión. El policía te puede decir, usted no tiene derecho a grabarme, pero claro, él me está grabando también. Porque yo me filmo a mí mismo. Uno se filma a uno mismo,
a lo que está pasando y listo. Te Ahí no hay filman. problema. Mirá vos, es buena esa. Y Está uno bien. se está filmando uno mismo y está siendo víctima, en su cara. caso, de un accionar policial que no es correcto. Muy bueno. Control de alcoholemia. Sí. Venís, ahora que es fin de año, venís de un asado, a nadie de acá le pasó, pero se tomó un par de vinos. Sí. Y se olvidó que había ido con el auto. Sale con el auto, sabe que está comprometido, lo para la policía. ¿Qué conviene? ¿Soplar o decir chau, 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 chau? A ver, chau chau no puedo decir, porque si uno quiere evadir el control policial, ahí comete un delito que es más grave, que es la desobediencia. O sea, soplar. ¿Recomendás soplar? Uno puede soplar o no soplar. Si uno sopla, queda expuesto a lo que surja el resultado de ese test de alcoholemia. Pero vos ya sabés que vas digamos, Esa preso. es una opción. La otra opción es no soplar. Si uno no sopla, se considera que fue positivo. Pero en la realidad, esa consideración de positivo deja abierto para que después la causa la puedas litigar de otra manera. Claro, pero nadie por supuesto, yo no puedo hacer la apología del delito ni explicar cómo evadir cuestiones legales. ¿Sabés? Pero a lo que voy es... Sí. La recomendación es, a ver, por ejemplo, uno no está obligado a declarar en su contra. Claro. Cuando uno comete un Es lo delito mismo. y va a la indagatoria y el juez te impone los hechos, no estás obligado a decir la verdad ni a declarar. Claro. Esto es Pero lo mismo. A los efectos legales, entonces, finalmente, si vos sabés que estás comprometido, que vas en cana, ¿es lo mismo? ¿Es indiferente o es mejor soplar Quizás o no soplar? la mejor opción jurídica sería no soplar, ¿Por qué? porque estás declarando en contra de vos mismo. Ok, entendí. Claro. Si vos soplás, si vos te aceptás soplar, vos estás declarando en contra de vos mismo. Claro. Está también el que se juega, ¿no? Se tomó una copa y no sabe si está in or out y entonces Sí. sopla. Pero bueno, Sí. pero este ya sabemos A que ver, va en provincia sabemos que también, bueno, a recordarlo ahora, que es cero. cero. O sea, ya sabés que estás Cero. adentro. Te tomaste una cerveza y ya está. Pero a ver, uno quizás no sabe, si che, estuviste a la tarde, te tomaste una cerveza, son las 10 de la noche y no sabés qué graduación alcohólica puedes llegar a tener y quizás uno piensa que ya te daba cero. Claro. Ahí tiene que ver con la eliminación del alcohol en sangre, bueno, es un poquito más complejo. La última de este estilo. Te detienen. Sí. ¿Qué hago? Me agarra la policía en la calle, no entiendo nada. ¿Qué hago? No puedes hacer demasiado porque te detuvieron. Bien, hay que ver si esa detención viene con una orden de detención previa o por un delito que supuestamente estás cometiendo en ese momento. Cuando te detienen, lo que hacen es te llevan a una alcaldía. Bien, en ese momento se requisan tus pertenencias, se te aloja en un lugar, hay un proceso de admisión, bien, en distintos lugares, de acuerdo a tus condiciones particulares, de acuerdo al delito que se está imputando, y ahí después se te aloja en algún tipo de lugar. Y obviamente uno cuando es detenido, ¿Cuándo te en términos llamo? de 24 horas tiene que estar ante el juez. Sí. Porque la policía lo que hace es prevenir o cumplir una orden judicial. Bien, pero vos qué tenés que hacer, por ejemplo, no decir nada, llamarte a vos, llamar al abogado, Todo ¿cuándo? Lo que digas en ese momento tampoco tiene validez. Ok, Entonces, lo mejor es guardar silencio. mejor. Guardar silencio y que tu familia se contacte con un abogado de tu confianza. Ahora, si me y llevan el comienza a trabajar. celular, se llevan mi celular, porque, Sí. porque me detienen. Sí, habitualmente y es lo me que cosas. sucede, obvio. ¿Cómo te llamo? La persona esa, por eso te digo, casi nunca te puede llamar porque está detenida e incomunicada. ¿Y cómo llamo a mi mamá? La familia se termina enterando porque una persona le avisa, un amigo, una persona estaba con ellos. Pero no hay derecho al teléfono como en No, eso Petrocelli. no existe. No, eso no existe. ¿No existe? No No, existe. no puede ser. No, no existe. No existe. Carcelero, mi derecho a una llamada. No, eso no existe. Lo que sí hacen es el personal policial quizás se contacta con un familiar tuyo para Bien, avisarle. de onda, entonces. Sí. Pero lo que pasa es que hay una cuestión muy grave, que vos decís que en 24 horas tienes que estar compadeciendo ante el juez. Correcto. Y entonces esas 24 horas pasan y vos tenés a un acusado frente al juez sin defensor. Sin defensor no puede estar nunca porque si no hay un defensor particular va a haber un defensor oficial. Vale, perfecto. Entonces, si en esas 24 horas, cuando recién sos detenido, tu familia se contacta con un abogado particular, el abogado particular lo que hace, firma no una designación de abogado defensor, se llama propuesta. ¿Qué significa? La familia te propone como abogado de la persona detenida. Esa persona detenida después te ratifica y vos podés aceptar el cargo y comenzar la defensa. ¿Qué pasa si viene la familia y se contacta con vos y no tiene la plata para hacer un escrito de excarcelación? Para hacer una defensa entera, no el escrito de excarcelación. La defensa entera, ¿qué haces?
A Dice, ver. nosotros tenemos, pero tenemos que vender un departamento, no sé. Bueno, ahí uno, como te decía, negocia con el cliente Pero con de qué manera pagarés, puede asegurar el cobro. Sea con cheques un pagaré, con un cheque, con una persona intermedia, que sea intermediario que una te dé fianza. garantía de que te va a pagar. A ver, ¿por qué en el penal uno trata de siempre cobrar por adelantado? Porque una vez que la persona recupera la libertad, es muy difícil que te pague. Muy difícil que te pague. Entonces, es un trabajo que se cobra casi siempre por adelantado. Claro. Bien. Tenés que defender a una persona que sabes que es culpable y por otro lado una persona que sabes que es inocente. ¿Qué recomendación le das a cada uno? ¿Son distintas? ¿El trabajo del abogado es artesanal y tiene que darle una recomendación distinta a cada tipo de personaje? Sí, exactamente lo que decís vos. El trabajo del abogado es muy artesanal y las causas son muy artesanales porque cada causa tiene distintos elementos de prueba, distinta investigación. Y a ver, y yo siempre lo digo, las causas se definen de dos formas, probatoriamente y procesalmente. Probatoriamente hay que ver si la prueba recabada confirma la teoría del delito de que efectivamente vos sos culpable y uno puede intentar generar prueba para demostrar esa inocencia. Ahí tenés la prueba, perdón, la defensa probatoria. Y después a lo que va es, te decía, la defensa procesal. ¿Qué es? Es, el Estado tiene la obligación de juzgarte cumpliendo la ley. Y en su caso, condenarte o absolverte cumpliendo la ley. Esa parte le toca a uno investigar y analizar si el procedimiento por el cual te están llevando a juicio vos fue legal o no. Bien, volviendo a la pregunta, yo ya sé que vos le vas a decir a ambos dos, al culpable y al inocente, que no declaren. Que digan que no declaren porque todo lo que hablan, todo lo que digan van a ser utilizados En el en su contra. momento de la aprehensión. Pero hay para cada uno de los dos una recomendación distinta en la ulterioridad de la detención y de la indagatoria. ¿Vos le decís cómo se tienen que, digamos, indicaciones, ¿no? Genéricas. Sí, a ver, por supuesto, a todos, a ambos. Bien. ¿Qué le A decís? uno tiene que tratar de asesorar de qué manera tiene que dirigirse, cuáles son las cuestiones que hay que probar, ¿Cuáles cuáles son hay que esas? rebatir. Por ejemplo, en una audiencia, ¿cómo te tenés que portar? ¿Cómo te Por tenés que supuesto. vestir en una audiencia? ¿Es importante? A ver, es importante, pero para mí de verdad que no cambia demasiado. A ver, creo que es importante la inmediación que uno tiene con el magistrado, de ver si una persona está de acuerdo, está ubicada en tiempo, modo y lugar, que sea respetuoso, que cumpla con el requerimiento o los cuestionarios, siempre y cuando sea asesorado por su abogado y eso vaya a colaborar con su defensa. Claro. Pero a ver, cada situación es tan particular que hay momentos en los cuales conviene declarar ahora, hay momentos en los cuales hay que esperar que se produzca alguna prueba para poder declarar. Ejemplo, hoy en día los teléfonos tienen prácticamente toda nuestra información. Entonces, si hay una investigación que tiene que ver con un llamado, con una localización o con lo que fuera, hay veces que conviene esperar a tener ese material probatorio para poder declarar. Si es inocente. Si es inocente y si no lo es, así eso colabora con su defensa. Bien. Si sos culpable, ¿qué haces con el celular en donde hay un montón de cositas? No te lo puedo decir porque estaría haciendo una apología al delito. Lo que Pero sí no te lo puedo viste en decir ninguna es que- película, nada. Lo que sí te puedo Lo que decir ya es entiendo es que algo se puede hacer. A ver, lo que sí te puedo decir es que cuanto menos elementos de prueba tengas que te puedan vincular a la comisión del hecho, vas a tener una mejor situación Claro. jurídica. Ahora, pero si lo tirás por un caño, ¿es lo mismo a que si lo quemás o, no sé, lo haces explotar? Me haces preguntas complicadas para poder hablar. Lo bueno es que vos sabés la respuesta. Sí, bueno, a ver, te vuelvo a repetir lo mismo. Cuanto menos elementos de prueba te involucren con el hecho, Sí. va a estar más fácil tu defensa. Bien. Con respecto a los testigos, yo sé que no se pueden dar instrucciones a los testigos. Correcto. Pero vos, cuando ves a tu testigo y decís, este tendría que haber dicho tal cosa, o hecho tal cosa, o haberse vestido de tal manera. En un mundo ideal, ¿qué recomendaciones le darías a un testigo? El testigo que diga siempre la verdad. Porque uno piensa que es muy fácil sentarse a mentir en un juzgado. Y no es verdad. Bien, Nosotros nos dedicamos a interrogar personas. Entonces, nosotros tenemos esa habilidad de cuando la persona está declarando, ya uno mediamente se da cuenta si nos viene a mentir o está diciendo la verdad. más allá del relato que tienen para contar, ¿cómo te das cuenta que el testigo miente? En el nerviosismo, en las inconsistencias, en cuando... a ver, la historia es una. Y si la historia es una y es real, uno puede ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y siempre va a ser la misma.
Cuando uno va para adelante y para atrás, se empiezan las contradicciones, no cierran los lugares, los horarios, las formas, ahí es donde uno empieza a avanzar. ¿Hay testigos profesionales, hay testigos que están guionados, hay testigos que son especialistas? Hay testigos que, a ver, se los llama hábil declarantes. Bien, pero eso tiene que ver con la personalidad de uno. Sí. Bien, donde uno puede relatar una historia quizás sin haberla vivido. Pero por más hábil declarante que sea, yo te puedo asegurar que sentado quizás en una etapa de instrucción primigenia ante un juez donde hablas mano a mano con un secretario y nada más, quizás la podés llevar. Pero yo te aseguro que sentado en un juicio oral con 3 jueces, fiscales, querella, defensa y el público atrás, sentarse a mentir ahí es muy complicado. A mí me dijeron que para ser efectiva una declaración de testigo, que no es verdad, uno tiene que referirse a hechos que realmente le ocurrieron. Los hechos que hayas percibido por tus sentidos. Digo, claro. No testigo de oídas. Pero digo, un testigo tiene que decir algo que no es cierto. Entonces, ¿de qué manera lo evacúa? Bueno, eso lo tiene que tener bien claro, que es lo que tiene que decir que no es cierto. Estoy dando instrucciones para... Sí. pero vos decime si es así o no. No. Entonces, lo que hace es pensar una situación que realmente ocurrió y que sea indestructible en el sentido que vos no la puedas diseccionar, porque realmente pasó. El tipo iba caminando por esa calle y es la esquina de la calle de la suegra. Entonces vas a ver todo, dónde están los carteles, por dónde cruza la gente, si el semáforo anda bien, qué sé yo. Ahí no lo vas a poder agarrar. Pero después dice, y vino el auto y lo chocó de tal manera. Eso es mentira. Entonces... Es muy chiquita la mentira dentro de un relato que es verdad y nunca se va a contradecir. ¿Cómo vas contra eso vos? Porque vos sos el que lo tenés que ir pinchando. Obvio. Y te das cuenta que el tipo está haciendo eso. Obvio, por supuesto que si una persona intenta hacer eso en un juicio, va a ser mucho más difícil bien de demostrar o de darse cuenta de la mentira. Pero bueno, como te digo, nos dedicamos a esto. Y cuando la persona relata el hecho, o sea, lo relata de forma lineal. Pero cuando uno empieza a indagar y empieza a preguntar más cosas y empieza a ir más a lo profundo, es ahí donde se encuentran las inconsistencias. No te digo que haya personas que hayan mentido y que quizás no hayan sido descubiertas. Puede ser que sí. Pero digo que la gran mayoría en juicio se quiebran. Y mira vos. Y en juicio, cuando se quiebran y uno encuentra una mentira, en ese momento se va detenido del juicio. Me ha pasado varias veces de pedir la detención de testigos y que testigos se vayan presos de la audiencia de debate. Cuidado entonces, a todos también, ¿eh? No hagan lío, pero tampoco, no, porque la excarcelación ya sabemos lo que sale, mínimo 10 palos, ¿no? Por ahí. Y bueno, si sos testigo, anda con la verdad, porque si no podés terminar en gallola. Ser testigo, a veces, no, bueno, andá a declarar que no pasa nada. Claro, y te dicen. La famosa es andá a declarar, dame una mano que no pasa nada y después tienen un problema importante. Claro. Bien, te voy a hacer, antes de terminar, una pregunta que me parece de las más importantes. ¿Cómo elegir un buen abogado? Un buen abogado es una persona que estudió, que está en la biblioteca, que tiene una cátedra en la Facultad de Derecho, ¿o es el que está en la calle? Un buen abogado es una persona correcta, digamos que está siempre del lado de la ley, ¿o es el que le busca la vuelta, el que le busca la vuelta para zafar? ¿Qué te conviene más? ¿Una persona que sepa las partes por donde meterse en el sistema o una persona que vaya con la ley nada más? A ver, yo te hablo y quizás te hablo un poco verdad, de mí mismo. O sea, para mí es una persona que conozca mucho el procedimiento, o sea, mucho lo que decís vos, la experiencia, saber haber estado en la cancha, pero que también tenga base jurídica. ¿Bien? A ver, quizás, desde mi óptica, para una defensa de un juicio oral, contratar un catedrático, un doctrinario, que solamente lo que hace es, a ver, no es solamente lo que hace, es algo muy importante, pero es sentarse en un escritorio y a escribir respecto a la teoría del delito, es muy distinto a una persona que está acostumbrada a estar con los pies en el barro, que conoce los procedimientos, que conoce el accionar de la policía. Entonces, la pregunta de mi respuesta sería un abogado que tenga la experiencia procesal y a su vez tenga el respaldo jurídico y técnico. Bien, pero le doy un pasito más. Dicen que en parte los juicios también se ganan en las audiencias, pero también se ganan en el pasillo y en las calles, ¿no? Entonces la pregunta es,
Cuando vos te enfrentás a un abogado que no tiene todas las reglas muy introyectadas, es decir, lo que quiere decir es un chantún, digamos, en el sentido de que puede hacer cualquier cosa para sacarlo a la persona de la cárcel. Hablar con uno, hablar con otro, conseguir testigos, cosa que vos no podés hacer, porque vos sos, digamos, te apegás a la ley. Entonces, yo como persona que está en la cárcel y soy inocente, ¿qué me conviene? ¿El que hace todo según la ley o el que tiene tiene un pequeño diferencial porque, bueno, busca otra cosa, de otra manera, le da una vuelta? No sé si me explico. Te explico, te Incluso- explicás. Y justamente creo que lo que decís es la respuesta. El derecho penal es muy artesanal. Entonces, creo que tenés que buscar la opción que puede incluir todo eso, pero que tampoco te genere un perjuicio más grande del que tenés. ¿Se entiende? Ah, que puede ser peor, decís vos. Exactamente. Ah, pues si apostás mucho a eso, puedes Creo tener... que ese es el límite, ¿bien? Entiendo. La persona que sea pícara, que sea inteligente, que cumpla la ley. Pero, ¿sabes qué? A ver, creo que quizás, o dejar este mensaje de que el buen abogado es el que no cumple la ley, para mí es peligroso. Para mí el buen abogado es el que conoce más la ley, justamente, y sabe cómo utilizarla en favor de su cliente. Bien, entonces, creo que hay que apuntar hacia ese lugar. No, sí, está bien lo que decís, está perfecto. Pero yo me refería más a algunas, no irse fuera de la ley, sino hacer algunas cositas que están en el medio, digamos, ¿viste? Todo lo que no sea delito está habilitado. Ah, bueno, estás de ese lado. Todo Entonces. lo que no sea delito está habilitado. Muy bien, Todo claro. lo que no esté penado por la ley, uno lo puede hacer. Eso lo sabe bien el penalista y lo ejerce. Exactamente. Entonces, Bien. por eso justamente creo que En beneficio. lo que tenés que saber es una persona que realmente conozca el procedimiento y la ley. Bien. Y ahí creo que va a ser la mejor opción de defensa. Bien, 3 últimas recomendaciones de Ignacio Trimarco. Te paran en la calle, te detienen, la policía, como vinimos diciendo, te pide los documentos, te empiezan a buscar la vuelta. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Primer movimiento. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ponerse a disposición del Sí. personal policial y defender tus derechos. Si el personal policial hace lo que corresponde y hace lo que marca la ley, ningún problema. Donde uno advierte que el personal policial tiene otra intención, bien, porque somos todos seres humanos y todos pueden cometer un delito alguna vez en su vida. Inmediatamente, como te digo, tomar el teléfono, como llamar al 911, llamar a algún familiar, Bien. explicar la situación. Ahora, lo que digo es abrir el juego, poner en conocimiento de alguien más lo que te está pasando. Bien. Creo que esa sería la primera recomendación. Con las actas policiales, actas que se pueden dar en la calle, ¿qué se hace? ¿Se firma o no se firma? Si uno la lee completa, primero es muy, muy importante tu pregunta, porque hay muchas veces que hacen actas y dicen, venga y firma acá. No, venga y firma acá nada. Primero tengo que ver que el acta contenga exactamente lo que pasó. Y si tiene lo que pasó y uno lo acepta, perfecto, firma. Bien. En caso negativo, no se firma. Decís, me niego a firmar, Digo, no te firmá, pueden por obligar. supuesto. No te pueden obligar. ¿La firma y decir en disconformidad abajo sirve o directamente no firmar? No firmar. No firmar. Yo, en este caso, no lo firmo. Esto no lo firmo porque no refleja la realidad de lo que pasó. Le decís. Y un acta de un Y mientras funcionario tanto lo público- grabás y llamas al 911. Un acta de un funcionario público es un instrumento público, que eso va a ser después un elemento indubitado para el juez para poder juzgar. Claro. Entonces, un acta después hay que nulificarla, hay que redarguir de la falsedad. Es grave. Es muy complejo si Claro. uno está Dar la prestando vuelta. conformidad con ese acta y ese acta no contiene la realidad de lo que sucedió. Ignacio, vos por tu trabajo, ¿vas a la cárcel? Sí, por supuesto. Vamos. ¿Qué ves en la cárcel? Se ven situaciones, la verdad que muy dolorosas. Contame Desde cuáles. el ¿Cuál es ingreso- la que más te impactó? A mí la verdad lo que más me impacta, ¿sabes qué es, Daniel? Siempre ver las filas de familiares esperando para ver a las personas negras. ¿Cómo son Esa esas es la filas? parte que más me duele o más me entristece. ¿Cómo son las filas? Y son filas muy largas, de muchos kilómetros, en el frío, en ¿Kilómetros? horario. Sí, obviamente. A ver, los penales no están, a salvo Devoto, que está acá cerquita. Después tenés Ah, Ezeiza, Marcos Paz, Claro. o los que están en provincia, que habitualmente están en lugares un poco lejos. ¿Y los familiares van con la comida? ¿Qué llevan? A ver, muchos llevan comida y otros compran en la despensa, los dejan dinero que después se los dan directamente adentro. Pero te digo, esas filas largas en la mañana muy temprano, de mucho frío, y ver a las mujeres con los chicos
tomando frío y pasando por todas las requisas y demás para llegar a ver a la persona detenida, esa es una imagen muy triste. ¿Y adentro lo sentís en el cuerpo, sentís en los olores, sentís en los ruidos, sentís en las voces? Sí, a La ver, cárcel. el penal tiene un montón de características muy propias. Por ejemplo, Desde el olor, como dijiste ¿qué vos. olor es? Es un olor entre olor a pis y olor a algo más que no sabría explicarte. Pero A piel. A piel, sí, es un olor raro, complejo de definir. Pero es un olor muy característico. Como que está impregnado en las paredes, podemos decir. Muy característico, Claro. sí. ¿Y de los ruidos? Sí. Y los ruidos también. La verdad que son... A ver, por supuesto que los abogados, cuando vamos a ver a un interno, vamos a lo que se llama un locutorio. Es un lugar específico donde uno se puede entrevistar con su cliente. Pero muchas veces para llegar a ese locutorio, uno atraviesa distintos pasillos, los pabellones y demás, donde puede tener una inmediación mucho más cercana con la vida de la persona que está privada de su libertad. Si sos familiar y vas a visitar a un pariente, ¿cómo son las requisas? Son muy exhaustas, ¿bien? ¿Hasta qué punto? Sí, a ver, ¿Pero te hacen bajar el calzoncillo? sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ah, es grave. Sí. Hasta ese punto. Sí. E inspecciones también. Ujú. Este, Bien. Así que bueno, sabemos entonces, no cometas delito porque no vas a poder pagar la excarcelación y también porque vas a poner a tu familia en un lugar muy complicado. La verdad que es, como te digo, sí, la parte creo que más triste, a ver, la persona que está detenida, en cierto punto tiene conciencia de que efectivamente hizo algo mal y que tiene que atravesar esa situación y que, tomó una decisión. ¿Bien? Claro. A ver, la persona que Está jugado. Bueno, tomó una decisión, decir, che, ¿sabes que romper este vaso está mal? Y bueno, vos tomaste la decisión y lo rompiste. Bueno, en cierto punto la persona está consciente de que efectivamente tiene una consecuencia por lo que hizo. Pero la familia no. Entonces la familia, esa es la parte que motiva, la parte creo más dura del humano, de ver sufriendo esa situación. Ignacio, la última. ¿Qué es lo que aprendiste en la cárcel y en general en el ejercicio de la profesión que no aprendiste en la universidad? Creo que estar tanto tiempo en la cárcel, lo que te enseña es que tienes que hacer las cosas bien. Tenés que hacer las cosas bien. Estar detenido, y más creo que hoy hay como se idealiza a veces, muchas series de personas detenidas y demás. Pero Se romantiza. esa es la palabra. Se romantiza a la persona privada de su libertad. Y la verdad que es un sufrimiento muy grande para la persona y para la familia que está afuera. Entonces creo que la enseñanza es, o por lo menos que menciones, hay que hacer las cosas bien. Fantástico, Ignacio. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gustazo. Placer.